Su arte aúna ciencia y tecnología. Interesado en el soporte digital, constata momentos detenidos e irrepetibles. Sus acciones pueden interpretarse como ejercicios de física y mecánica en los que también reivindica el error como método de trabajo. Su fama trascendió a nivel internacional al participar en el pabellón español de la Bienal de Venecia en 2007. Entrevistamos al santiagués Rubén Ramos Balsa. Rubén, te agradecemos mucho que hayas retrasado ese viaje a Singapur, que es donde vives. ¿Por qué lo de Singapur? Ese país, esa cultura. Bueno, Singapur es mi lugar de residencia actual. De algún modo la vida tiene estas serendipias y anécdotas. Pues mi primer contacto con Singapur fue realmente después de la Bienal de Venecia. En el 2008 me invitaron a hacer una exposición, un proyecto individual en el Museo Nacional de Singapur y en colaboración con un artista local que se llamaba Chihuay. En cuanto llegué a ese país, entré a tratar con esa cultura, establecí un vínculo cultural con agentes y personas de allí que al final me llevaron a acabar en esas tierras. Sí, sí. Analizando tu obra, por ella podríamos decir que eres un poco malabarista, en la línea de buscar lo imposible, también de curioso, juguetón y sobre todo una persona que experimenta siempre. Sí, hay muchas de esas palabras con las que me identifico totalmente. Creo que has mencionado el juego, lo de jugar, la idea de malabar, que tiene que ver con el equilibrio, y experimentar. Yo creo que esos elementos son intrínsecos al proceso creativo, ¿no? Recuerdo las lecciones de Juan Fernando de la Iglesia de Faber Sapiens Ludens. Había una parte que es fabricar, pensar y jugar. Todo ese aspecto lúdico, experimental y de juego está presente en mi obra perfectamente. También diríamos que eres una persona que no tira cosas usadas, como esos papeles arrugados, o ya de tachar cosas fallidas. Son dos cosas diferentes. Tirar cosas usadas, lo diría en un sentido poético, cuando se tiran llegan al suelo, no acaban de caer del todo. Y en esa caída constante que tiene que ver con la gravedad, yo nunca acabo de tirar nada. Y por otro lado, sí, el concepto de errores o de incorporar todo, sí. Yo no creo en el concepto de perfección y esos objetivos estéticos. De hecho, valoras mucho el error. Y ya de pequeño en estas investigaciones, de pequeñito ya jugabas a hacer experimentos científicos, ¿o surge ya en la edad adulta y en la facultad? Yo creo que la idea de experimento siempre ha estado ahí. En la infancia es cuando se experimenta, ¿no? Yo creo que era Michio Kaku que decía que la mente del científico, el ejemplo claro es la mente del niño. Podría decir un ejemplo muy breve. El gran test que se pasa en cualquier diseño, en cualquier objeto, es dárselo a un niño a ver cómo interactúa, pues para pasar todos los test de calidad y de poner un producto en la realidad. Entonces, y claro que yo construyo obras desde el observador de una mirada infantil, que es una mirada desprovista de prejuicios. Y eso ocurre cuando entramos en el juego. La vida es un juego. ¿La Facultad de Bellas Artes ha influido mucho en el desarrollo de tu obra? Sin duda, sin duda. Yo creo que puedo decir, y es notable, que soy un producto de la Universidad de Vigo y en concreto de la Facultad de Bellas Artes. Y marca directa y copia de mis profesores y gente que me ha formado. ¿Nos podrías citar algún director de cine o una película mítica? Director de cine por afinidad y por copia también, José Luis Guerín. Y alguna película mítica, no recuerdo, era El hombre sin memoria, de Aki Kaurismäki, cineasta finlandés, también por mi influencia con ese país, pero era El hombre sin memoria, El hombre sin pasado, ¿no? The Man Without Past, I think. Pues nosotros vamos a hablar, pero justo de memoria, analizando, que hay mucha, analizando tu trabajo en el MAC de A Coruña. Lleva por título El doble de la mitad y se presenta casi como un ejercicio científico, porque de hecho la ciencia, Arquímedes, Erasmus, están muy de lleno metidos en esta exposición. Sin duda. Yo creo que eso es algo que el observador presiente, que hay una pretensión científica o algo que tiene que ver también con la infancia, con esos experimentos de infancia que mencionabas, que es la pretecnología. Hay algo de eso y hay algo de mirar, ¿no? De observatorio.
Entonces, sí, yo creo que esa fascinación por el experimento científico está presente en mi trabajo, porque yo también parto del concepto de experimento a la hora de concebir un proceso, una metodología, una pieza. Y en esa idea de experimento incorporo algo que la ciencia no puede incorporar, que es el concepto de lo posible y lo imposible. Por eso trabajo con experimentos que pueden ser imposibles. Como cosas tan imposibles como meter un mar dentro de un pupitre. Esa instalación es sumamente poética, la clase Mar, por ejemplo, que ya es una pieza que has mostrado en anteriores ocasiones. Sí. Y cuánta poesía. ¿A qué alude? La poesía es una constante en mi trabajo y yo creo que la clase Mar plantea un imposible que es la infinitud del mar encasillada o enmarcada por un pupitre, ¿no? Y realmente es como un mirador. La poética es la idea de acercarse a un pupitre a través de que el niño mira. Esa idea de cuando levantas el pupitre y te distraes del dictado del profesor o miras por la ventana, esa evasión. Hay algo en ese levantamiento de la tapa y ver el mar caleidoscópicamente enmarcado con espejos sobre la infinitud. ¿Y qué valoración haces? Porque mira, Rubén, cuando se adentra el espectador en el museo, se siente un poco como solo. Desde luego, bajo mi criterio, se necesitarían un poquito más de paneles explicativos para unas piezas sumamente conceptuales. ¿O no es así? Es una pregunta, creo que realmente pertinente, sin duda, porque hay dos elementos. Uno es la sensación, la experiencia, lo que yo llamo la propiocepción del espectador a nivel sensomotriz. Es decir, son palabras muy raras, pero es cómo uno se siente en el espacio, más allá de entender o no la obra. Y hablas de algo de soledad, pero sí, esa idea de soledad, pero que yo le pondría otra S, que sería la de silencio, de acompañarse y experimentar, es el lugar y el estadio ideal. Yo definiría el espacio de la exposición como un silenciar de observancia. Como un laboratorio casi. Como un laboratorio, pero silenciar de observancia siendo un laboratorio en el sentido pretecnológico, que es mirar a las estrellas, que es observar. Y el acto posterior, superior al científico de la observación, es la contemplación. Eso es lo que quiero que alcance el espectador. Si, por otro lado, entrando en el tema de las explicaciones y los accesos al conocimiento que el arte a veces requiere, es un debate que debemos revisar y buscar las cadenas y los lazos, porque hay realmente unos cortes y un aislamiento. No se debe tomar como una circunstancia, una anécdota simplemente que los museos o el arte contemporáneo no requiera la atención del público. Yo creo que eso denota una circunstancia social y un trasfondo más profundo. Y yo creo que la divulgación, el mismo acto de asistir a un medio como artista plástico y manifestar explícitamente las posturas y las imposturas sobre todo. Porque al final, lo digo tranquilamente y siempre lo digo, al final los artistas solo tratamos de provocar revoluciones en el ser y en la existencia. Sí. Y yo creo que en tu caso y en el de otros, hacer al espectador también creativo, que con su aportación añada algo al valor de lo que tú has creado. Sin duda, Fátima, todo el tiempo creo que hay una alusión constante a la parte científica experimental, y yo creo que has mencionado una palabra clave, que es el observador, y el observador como agente creativo. Y el observador es el elemento que, si nos lo pensamos, vincula arte y ciencia. Sin él, ni existe arte ni existe ciencia. O sea, ya tenemos por el momento un agente, un objeto del cual participamos los dos, los científicos y los artistas. Y además aceptamos que el observador es creativo. La física cuántica lo acepta y las teorías del arte también. Sin la presencia del observador, la obra no se activa. Sin el observador, el experimento no se define. Entonces tenemos ahí un elemento de diálogo fundamental y el observador es el que está ahí delante. ¿Cuántos experimentos, cuántas cosas pueden suceder en un vaso de agua o en la marca dejada por el propio vaso en una superficie o en un papel? Sí. Es algo con el que has jugado más de una ocasión. Sin duda, con todos esos elementos y esas huellas, como mencionas, infraleves o sutiles, en ese límite y en ese umbral, todas esas sutilezas yo lo que busco es amplificarlas. Yo trato de conectar elementos microscópicos o anecdóticos o cotidianos o de mi intimidad del habitar un lugar familiar con las cosmologías y los temas universales que ocurren cuando conectamos la agricultura, la agrimensura con la cosmología.
Haber participado en la Bienal de Venecia, ¿te has situado a nivel internacional? Sin duda. Sí ha sido por otras circunstancias que años después he acabado viviendo en Singapur, pero al año siguiente estaba participando en esta exposición con un artista experimental sonoro en el Museo Nacional y enseguida me ofrecieron proyectos que me vincularon con Asia. Yo creo que en ese sentido sí, porque lo único que he hecho en la Bienal de Venecia es mostrar todo el trabajo que había estado haciendo esos años. No había nada nuevo, sino que lo he expuesto al mercado internacional o a la crítica internacional. Y ahora nos muestras el trabajo ya de unos años. También nos llama la atención poderosamente que ya hablemos de retrospectiva, porque te vemos tan joven. Yo nunca he usado ese palabra, pero realmente sí es interesante esta exposición y yo creo que es fundamental en mi carrera, es un antes y un después. Y no es retrospectiva, pero sí me permite hacer una mirada a 15 años, o me pongo incluso más si me remonto a mis inicios o a mis primeros trabajos de facultad. He empezado muy joven y esa dilatación temporal me permite revisitar mi trabajo sin el concepto de tiempo, precisamente. Y aunque haya errores en él, porque es una cuestión que valoras mucho. Sin duda. Yo creo fundamentalmente en el error. Los grandes avances en Singapur, la educación en Singapur es ejemplo de ello, en matemáticas, es pionera, se basa precisamente en no la percepción de las matemáticas. Cuando decimos que el papel lo aguanta todo, hablando de la escritura, pero también los números lo aguantan todo. Podemos hacer una teoría del Big Bang con el Big Crunch y un matemático hace una contraria que se sostiene sobre agujeros negros. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el error, cuando lo entendemos, es fundamental para la creatividad. De hecho, yo no creo en la idea de la ideación de algo nuevo. No, es la copia de aquellos que creemos maestros o representantes, la copia y nuestra deformación singular, es decir, nuestra personalidad, la que nos parece un error y cuando agarramos ese error y lo aceptamos, integramos algo que no podríamos aprender. Yo creo que el error es parte fundamental. Decía Picasso que cuando se investiga tanto y cuando evidentemente salen errores, lo normal es que saliese un arte feo, pero a ti te sale bonito, bello. ¿Qué valoración haces de lo bello? En términos de ejecución, yo diría que lo que sale es un artefacto, es decir, la ejecución en sí. El concepto estético puede ser modulado o sometido a patrones culturales o incluso hasta a idiosincrasias, desde lo más banal hasta lo más trascendente, o lo más epocal o hasta lo más historicista. Pero es interesante la mención que haces sobre esa idea de la ejecución de algo basándose en el error, que es la experimentación pura. Un niño no siente que comete un error cuando juega. Entonces, en el camino del conocimiento no se permite dudas. Y yo, si me baso en el error, claro que me baso en el error, para cuestionarme a mí mismo y a todo lo que me ha precedido. Porque el conocimiento se basa en el avance. E incorporar otras nuevas miradas, aportaciones, por ejemplo, en este caso no son artistas de origen asiático, sino es gente de la Facultad también de Bellas Artes, como de la Iglesia o LOEC. Sí, a los dos que mencionas han sido mis profesores de escultura en primero de carrera y en los últimos años. Son dos artistas plásticos de referencia nacional e internacional con gran influencia en el mundo de la educación, pero han sido fundamentales en la formación. El trabajo sobre lo procesal, como explica él, de Juan Loeck, se puede ver totalmente como una copia que yo intento acercarme en mi trabajo y asimismo, cuando se ven mis dictivos de lo mismo, no hay más que ver todo su discurso y sus escritos sobre el concepto de antes y después. Más allá, Juan Fernando de la Iglesia, lo he indicado en muchas ocasiones, que me ha enseñado la metodología, me ha dotado de las herramientas escultóricas necesarias para no hacer de los paradigmas dogmas y poderme cuestionar cosas. Y yo, Fátima, creo que esa es la cuestión del arte. Saber formular preguntas alrededor de cuales se generan respuestas que la ciencia da. Y esos círculos concéntricos son más poderosos cuanto más sofisticadas son las preguntas. Entonces el artista tiene que cuestionar y dudar. Y poner la duda con estética, con belleza, como indicabas. Sí. En este sentido también te aproximas a un compañero de exposición, compartes museo con Juan Luis Moraza, que supone también con este artista reconocido estar en el mismo, al mismo tiempo. Si lo diría a nivel escultórico visual, lo dices porque coincide la exposición de Juan Luis Moraza
trabajo absoluto en el tiempo con la mía que está en la sala de arriba y es, vamos a ser metafóricos con mis grandes temas, alzarse a hombros de gigantes. Juan Luis Moraz es una persona que te obliga a hablar 5 minutos más sobre cualquier obra, lo digo cuando era profesor de la facultad, sobre lo desconocido y aún lo que no conoces sobre tu trabajo. Es una persona que aguanta 10 minutos más mirando un objeto que tú has construido que tú propio como creador. Fíjate. Entonces, para mí es... me resulta absolutamente tímido tener una presencia ante una figura tan significativa y con una contribución tan palpable ya en la historia del arte español. Lo siento, pero yo estoy haciendo un trabajo de atelier arriba aún. Qué humilde. No, es Sí. sincero. Y con estas firmas, estos nombres, también nos introducimos en esos referentes artísticos. A nivel internacional, a nivel... Sin duda, y yo creo que la conoces perfectamente, uno de mis referentes es Esther Ferrer. Le hemos entrevistado aquí antes de que le concedieran el Premio Nacional, ¿eh? Todo hay que decirlo. Sí, recuerdo la entrevista, yo la he conocido también en Santiago, uno de los talleres que había facilitado el CEGAC, y con ella hice unas performances sobre la gravedad y sobre la vida de los cuerpos que me ha inspirado, y en cierto modo, algo en esta exposición, algo en el catálogo, va dedicado a ella con una especie, a ella y al leitmotiv de mi trabajo en un proyecto que se llama Carta Siracusa. Esther Ferrer es una gran apasionada de las matemáticas y los números. Sí. Y hablando de ciencia, de matemáticas, números, vamos a citar a Arquímedes y a Hermás, que los conoces por casualidad leyendo determinados bueno, temas. Tengo que indicar, un poco también ubicando este producto, esta manufactura que soy yo de la Universidad de Vigo, que yo oscilo entre la investigación científica y la producción plástica. Es indiscernible lo que es mi trabajo plástico, mi expresión, con lo que es mi investigación. Entonces, hablando de Arquímedes, por poner sobre la mesa, tenemos que romper la tendencia que los artistas seguimos siendo esas personas que abrimos botes de pintura con destornilladores, y ese es el único conocimiento que tenemos de la ley de la palanca. Entonces, yo llegué a Arquímedes y a Ernst Mach, y ahora los voy a resumir de una manera muy sintética, porque es el leitmotiv de mi trabajo, me lleva solo un minuto, que es que durante mi investigación en la Facultad de Bellas Artes yo hice un proyecto, una pequeña tesina que se llamaba Contemplar el movimiento. Creo que observando las imágenes creo que se puede ver ya la correlación directa. Y a partir de ahí hice un trabajo de investigación de mi primer doctorado que era la duración del instante. Yo creo que otros dos títulos casi podrían ser títulos de las obras. Para llegar a la parte final, la siguiente investigación en mi segundo doctorado, y es lo que desarrollo en Singapur y también con la Universidad de Vigo, es una revisión del concepto de cantidad desde una perspectiva estética. He dicho cosas muy raras Sí, y lo voy a resumir en 2 frases. ¿Qué es esa cantidad? La cantidad es la que dice la ley de la palanca y la ley del equilibrio. Lo hago performánticamente, 1 kilo igual a otro. Esto a nivel perceptivo, y la percepción es la base de la estética, es la línea del horizonte del mar, es nuestro equilibrio visual. Entonces Mach, un científico relativista, padre fundamental intelectual de Albert Einstein, objeta la ley de la palanca, objetando la rectitud. Y para resumirlo, si te fijas, cuando yo cojo el vaso de agua y de la curvatura saco un mar horizontal, lo que trato es de hablar es que a cierto nivel microscópico y macroscópico todos son curvas y hay una escala donde tenemos la recta. Y eso se puede ver en la exposición. Sé que necesitaría de esa didáctica, de esa instructividad, quizás, pero eso es el trabajo de divulgativo que hago publicando pues, con la Universidad de Vigo y en Singapur. Sí, y en definitiva podemos ver obras inacabadas. Sí, claro. Bueno, yo realmente nunca sé cuando una obra está acabada o inacabada. No solo obras sin acabar, sino exposiciones sin acabar. Tiene que ver otra vez con la idea del error y el acabamiento. Es la idea de algo se acaba cuando está perfecto y cerrado, pero también tiene que ver con la idea del evento y de la inauguración. De hecho, yo siempre hago una performance de inauguración, que es una invitación a que la gente acercarse a una exposición. Esta idea de que una exposición se inaugura, se queda como algo inerte que el observador lo visita, ¿no? Pues en mis exposiciones ocurren cosas, aparecen obras nuevas, aparecen visitantes como Juan Fernando de la Iglesia que quiere hacer una intervención secreta y privada,
todas esas dinámicas que minan la realidad cotidiana del quehacer del museo, del visitante, ha estado en el inicio de mi carrera. Yo vengo del campo de la performance y he empezado echándome unas carreras a través del CEGA cuando se exponían las obras del Museo Thyssen de pintura. Yo creo que como acción reivindicativa, de reivindicar, entrar y la acción en el museo está constante. Entonces, eso es a lo que me dedico también en Asia, ¿no? En el West Coast Center lo que hago es establecer dinámicas de acción. Y pervertir la realidad de las cosas, determinados elementos que nos parece que sirven para una cosa, pero en tu caso sirven para escrutar lo cotidiano y para mirarlo, en definitiva, de otra manera totalmente diferente. Sí. Yo creo que al final ese es el leitmotiv o la aspiración de cualquier artista, intentar subvertir, o como dices tú, revertir, o cambiar, o inferir en el modo de ver, que es un poco la lección de Juan Fernando, sapere vedere, ¿no? Un poco la idea de Leonardo, lo de que pintar es una pintura es una cuestión mental. En mi caso también lo tengo muy claro, yo digo que el ojo no ve, el ojo dimensiona, y sostengo que dimensionar es un instinto geométrico. A ese nivel básico lo trato y por eso hago arte y trabajo en ciencia, porque necesito de las dos partes integradoras. Yo no creo que exista un científico que no participe de creencias, porque todos necesitamos creer. ¿Y tú en qué crees más? ¿En los días soleados o en los días lluviosos? Wow, pues supongo que por influencia cultural, por morriña. Yo creo que cuando llueve en Singapur una lluvia tropical y un chaparrón que a los 3 minutos estoy seco de calor, aquí a lo mejor está lloviendo una lluvia fina e infinita, que es la que describe nuestra estética, ¿no? La estética de la piedra, la lluvia infinita que está desde Mazurka para dos muertos de Cela hasta en la poesía de Migrante de Catro a Catro de Manuel Antonio, ¿no? Todo eso está en mi obra y claro que me quedo con la lluvia, pero cuando escampa e fai sol despois. Estupendo. El comisario de la muestra no nos ha podido dar la opinión porque esto ha sido la entrevista muy precipitada, pero ¿qué ha supuesto trabajar con Juan de Nieves, un veterano a nivel nacional? Ha resultado un trabajo gratificante, muy intenso. Ha sido suya una apuesta total por encontrar la línea poética que mejor podría hacer de lienzo para mi siguiente trabajo y ha sido un lujo, un privilegio, alguien que tiene una trayectoria, que ya viene de vuelta y media de muchas cosas del mundo del arte, que coja y refresque tu obra, pues hace que esto no te parezca una retrospectiva, sino que estás empezando a hacer una cosa que él tenía en la cabeza y te la metió así como hace un comisario. Y en esa lucha de confluencias e influencias yo creo que ha sido muy nutritivo porque no solo de la colaboración con él, sino en la colaboración entre nosotros ha habido muchas personas, terceras, cuartas, quintas, sextas, hasta involucrar a trabajadores de la zona donde se imbrica el museo, que era uno de mis leitmotiv. Es decir, la parte de los trabajadores del polígono industrial, que es donde se ubica tal, que participasen y asistiesen a la inauguración. Todo eso el comisario lo ha entendido y ha entendido mi parte performántica. Le ha costado luchas y discusiones, pero en beneficio del arte. Ahora solo desear que a raíz de esta explicación tan brillante, pues todas puedan entender un trabajo un poco difícil, pero que ha sido, entendemos que muy bien sí, explicada. Sí, muchas gracias por la entrevista. El trabajo mío es muy difícil, el trabajo de las personas que creemos y queremos mostrar nuevas formas de ver es difícil, seas artística y científico, y estamos siempre dispuestos para contar y ser de la manera más flexibles, accesibles a cualquier persona. Muchísimas gracias, Rubén. Gracias por haber aplazado su viaje a Singapur, por estar en Espacio de Arte. Nunca lo vamos a olvidar. Gracias a ti, por tu tiempo. Gracias. Arquímedes y las investigaciones científicas de Ernst Mach. El arte toma prestadas cuestiones de la ciencia desde un planteamiento estético. Rubén Ramos Balsa, a través de instalaciones, fotografía, esculturas, analiza, cuestiona y desarrolla marcos de trabajo tradicionalmente vinculados a la ciencia. Otra manera de comprender el mundo totalmente diferente del saber tradicional. Una exposición diferente en el MAC, Museo de Arte Contemporáneo, Unión Fenosa de A Coruña. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.